Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. Tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, una vez más por aquí para compartir la poderosa palabra del Dios viviente. En esta ocasión quiero hablar del capítulo 11 del libro de Lucas, Jesús y la oración. Es importante este tema, como todos los temas en la Biblia, porque tiene una enseñanza poderosa cuando los discípulos le hacen a Jesús o le tienen una petición en particular, porque el Señor era un hombre, ¿verdad? Era Dios hecho carne, pero también como hombre, dio el ejemplo para que nosotros podamos continuar y seguir sus pisadas. Usted podrá ser ejemplo, ¿verdad? En la grey, en momentos dados, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, pero Cristo es el ejemplo a seguir, porque nosotros como humanos siempre vamos a fallar, pero Cristo no falla. Dice la palabra en el capítulo 11 de Lucas, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos del Maestro veían que Jesús tenía una vida de oración específica, en intimidad con el Padre, y vieron que el Señor se la pasaba todo el tiempo orando, y le llamó la atención, y dice la palabra que uno de sus discípulos, al ver a Jesús orando cuando salió de aquel lugar, que Jesús estaba conectado con el Padre constantemente en oración, dice la palabra que uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Me llama la atención lo siguiente, y es que orar es hablar con Dios. Orar no es que usted repita como el papagayo. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarme yo con Dios, entablar una conversación con el Señor. Es una conversación porque cuando nosotros oramos, se supone que usted y yo como cristianos, después de haber orado a Dios, hagamos silencio en momentos dados para que el Señor entonces sea el que nos hable a nosotros, porque es una conversación que tenemos con el Dios Todopoderoso. Hay creyentes que oran y oran y oran y oran y tienen un límite y tienen una meta de orar, por ejemplo, 1 hora. Oré 1 hora, terminé y me voy. Mire, mi hermano, eso no es orar a Dios. Orar a Dios es que usted tenga esa intimidad a solas con Dios, usted dialoga con Dios, pero también usted deja, escúcheme bien, que Dios le hable a usted para que usted pueda ser guiado por el Espíritu. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Por lo tanto, cuando oramos, tenemos que tener en cuenta que Dios también quiere hablarnos a nosotros a través de esa intimidad. No es solamente que yo hablo y hablo y hablo con Dios, pero deja que Dios me hable, deje que Dios le hable a usted, que Dios le ministre, que Dios le guíe. Ahora, como dato curioso, dice la palabra que Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Me llama la atención lo siguiente, que la oración tiene que ser dirigida al Padre. Usted puede orar a Cristo, usted puede orar al Espíritu Santo, los tres son un solo Dios, pero correctamente la oración tiene que ser dirigida al Padre. Cuando ores, ora al Padre. O sea, Cristo lo dijo en cierta ocasión también: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, tenemos que seguir las Escrituras al pie de la letra. Al pie de la letra. O sea, que cuando usted ora al Padre. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Hay gente que le oran a María. Y con el mayor de los respetos lo digo. Si usted está orando a María, si usted le pide a María, usted está fuera de las Escrituras, porque Cristo dijo que cuando ores, ora al Padre. O sea, y no tenemos nada con los católicos. Yo personalmente fui católico. Cuando era jovencito, yo era católico. Dicho sea de paso, yo tengo aquí también, que ahorita se la voy a leer, la Biblia católica. La Biblia latinoamericana, aquí la tengo, una Biblia muy buena. Una Biblia que tiene lo que necesitamos para nosotros seguir a Dios, seguir los mandamientos del Señor,
saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero la Biblia es clara. La Biblia me dice a mí que cuando ores, ores al Padre. El único Padre espiritual que yo tengo es Dios. Mi Padre espiritual no es el pastor. Mi Padre espiritual no es el Papa. Mi Padre espiritual no es el líder de la iglesia, que yo admiro mucho, mi hermano. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en idolatría. Y no estoy hablando solamente de aquel que es católico. Los evangélicos, nosotros caemos en idolatría. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando invitamos a un evangelista a una campaña evangelística para predicarle a las almas, muchas veces le damos tanto énfasis a esa hermana o a ese hermano que queremos que llegue, le damos mucha promoción y decimos, ahora es que va a caer la unción, ahora es que viene el poder de Dios. Óigame, ese hermano invitado, esa hermana invitada no es mayor que tu hermano que se sienta a tu lado en la congregación, que también predica la misma palabra. Lo que pasa es que a los de adentro no se le da muchas veces la importancia que se le da al que viene de afuera. Y el que viene de afuera a predicar va a repetir lo mismo que puede haber dicho un hermano de la congregación suya. Va a repetir lo mismo. ¿Qué va a decir? La palabra. ¿Qué va a predicar? La palabra del Señor. O sea, no hay ninguna especialidad. Pero hay gente que le dan esa especialidad a los predicadores, a los evangelistas, y les dan mucha promoción. Viene fulano de tal, viene la gran evangelista, el gran evangelista, que Dios lo usa con poder. A todos Dios los usa de cierta forma, pero se le da un énfasis específico, exagerado, al predicador invitado, a la predicadora invitada. Y de cierta forma caemos en idolatría y criticamos a los católicos que caen en idolatría. Pero los evangélicos están igualitos, mi hermano. Son idólatras de los predicadores, porque piensa que ese predicador que viene del área metropolitana, por ejemplo, o del área oeste de Puerto Rico, viene de Santo Domingo, viene de Venezuela o de Estados Unidos, es un predicador especial, que Dios lo va a usar con más unción. Aquí nadie tiene más unción ni nadie tiene menos unción. Todos tenemos la misma unción. Lo que pasa es que hay gente que sabe manipular las cosas para que usted crea que aquel que viene de afuera tiene más unción, tiene más presencia del Señor que el hermano que se sienta a su lado, que también busca a Dios de corazón. Pero eso es otro tema en otra ocasión que yo puedo discutir con ustedes. Pero dice la palabra que cuando ores, ores al Padre. La oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. Lo dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En dónde está nuestro Padre? En los cielos. La Biblia me dice a mí que Dios es espíritu. Y los que le buscan dicen que en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros. Dios es espíritu, mi hermano. Cristo sí tiene un cuerpo como el de nosotros porque se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Dios el Padre es espíritu. A Dios nadie lo puede ver jamás, porque el hombre que llega a ver a Dios cae muerto porque no va a resistir la gloria de la esencia del Dios Todopoderoso. Por eso fue que Dios en Jesucristo se hizo carne para que usted lo pudiera palpar. Los discípulos lo tocaron, escúcheme bien, lo palparon, dialogaron con él, estuvieron con él alrededor de 3 años y medio, pero ese era Dios hecho carne. Pero Cristo mismo lo dijo, que cuando ores, oras al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después va acompañado con alabanza, santificado sea tu nombre, porque Dios es santo. Y cuando usted ora a Dios, usted tiene que alabar a Dios y usted tiene que entender con claridad que Dios es un Dios santo y por lo tanto nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios y uno de los ejemplos es este que Cristo nos está dando, santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino. Como dato interesante, antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, pues obvio, el reino de los cielos se estaba acercando. Juan Bautista lo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que están esperando que el reino de Dios se manifieste.
El reino de Dios está entre nosotros. Ya yo estoy en el reino de Dios porque el reino de Cristo es un reino espiritual. Hay gente que están esperando que Cristo venga en las nubes para entonces comenzar su reino. Pero ya Cristo reina. Ahora, Cristo estaba diciéndolo dentro de ese contexto porque Él no había ido a la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, entonces le dio poder a sus discípulos para que predicaran el evangelio del reino, para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios, para que hicieran muchas cosas a favor del reino de Dios que se había manifestado en el primer siglo de la era cristiana, que todavía estamos ahí, todavía el cristianismo continúa avanzando y sigue creciendo y no hay diablo, no hay demonio que pueda impedir que el reino de los cielos siga expandiéndose sobre la faz de toda la tierra. Y después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, allí no hay problema. El detalle es en esta tierra que los pecadores, el mundo que le da la espalda a Dios, no quiere hacer su voluntad. También cuando nosotros oramos, mire mi hermano, la oración es una petición a Dios en humillación. A Dios se le ora, a Dios se le pide, a Dios no se le da órdenes. Hay creyentes que piensan que la oración es una orden que usted le está dando a Dios. Que el Señor, yo te estoy pidiendo esto y que tú tienes que hacerlo. ¿Y quién le dijo a usted que Dios está obligado a hacerlo? Me contaba una persona hace muchos años que él coordinó una vigilia hasta las 6 de la mañana. ¿Y usted sabe lo que me dijo? Vamos a hacer una vigilia hasta las 6 de la mañana, el grupito que va a estar conmigo en esa vigilia. Y como la vigilia se va a hacer hasta las 6 de la mañana, algo Dios tiene que hacer. Pero es que a Dios nadie lo compra con una vigilia. A Dios nadie lo compra con una hora de oración, mi hermano. Dios es soberano y cuando oramos a Dios, le pedimos a Dios que haga su voluntad. Hay ciertas congregaciones que tienen una lista de personas enfermas y siempre las están mencionando. Y usted nota que si la lista tiene 100 personas que siempre les están mencionando, siempre están leyendo sus nombres, usted nota que de esos 100 se sanaron 2, a veces. Y pasan las semanas y pasan los meses, ya no son 100 personas, ahora son 125 para darle un número. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios no va a sanar a todo el mundo, mi hermano. Y usted dirá, bueno, pero nuestra responsabilidad es orar. Bueno, sí, nosotros tenemos que orar a Dios, pero cuando no es la voluntad de Dios, nada va a suceder. Usted se puede explotar, por decirlo así. Usted se puede amanecer orando a Dios, pidiendo a Dios en oración algo que usted necesita, algo que usted entiende que es una necesidad. Y si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Por lo tanto, cuando usted está pasando por situaciones difíciles, y yo también, que las hemos estado viviendo, tenemos que entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que Dios hace como Él quiere. Hay cosas que las vamos a orar y van a suceder, Dios las va a permitir, ¿verdad? Va a contestar esa petición, pero hay cosas que Dios no te las va a contestar, mi hermano. Hay una canción de Samuel Hernández que dice, aunque Dios me diga que no. Claro, hay gente que dice, no, Dios nunca te dice que no, es que tiene algo mucho mejor para ti. Bueno, ciertamente Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros, pero lo que no te conviene, Dios no te lo va a permitir. Si usted está pasando por una situación difícil, no le digas a Dios que te quite esa prueba. Dile a Dios que te ayude a pasar la prueba, como los hombres del Antiguo Testamento que pasaban por situaciones difíciles, y ahí estaba el Señor con ellos. Dios no le quitó la prueba. Dios permitió que pasaran por el horno de fuego. Dios permitió que lo echaran en el foso de los leones. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de los 3 jóvenes hebreos que pasaron por una situación difícil? Y puedo seguir enumerando muchas cosas en la Biblia de gente que pasaron por problemas. Oraron a Dios y no siempre oraron a Dios, confiaron en Dios. No hay nada mejor que sentir paz en medio de la tormenta.
Y yo soy una persona que soy de poca oración. Yo no oro mucho. Si usted ora mucho, pues le felicito. Yo soy de poca oración. Yo soy más de estudio de la palabra. Porque cuando yo estudio la palabra, cuando yo la escudriño, yo siento su presencia y me lleno más de Dios. Hay gente, creyentes que son adoradores. Mi esposa es una adoradora del Señor. Ella agarra el micrófono y el karaoke para Cristo. Y prende la bocina y empieza a adorar a Dios y se eleva en la presencia del Señor. A mí eso no me sale. Y usted dirá, hermano, ¿cómo usted va a decir una cosa como esa? Es que a mí eso no me sale. Yo voy al culto los domingos en la congregación donde estoy asistiendo y yo pues alabo y medito, pero no sé, no me puedo concentrar. Y no es que esté distraído, es que no me sale, no soy un adorador. Pero cuando el hermano, la hermana, el predicador, el pastor predica esa palabra, mira mi hermano, yo me lleno de la presencia del Señor y salgo fortalecido. Porque hay gente que Dios le ministra en la alabanza, hay gente que Dios le ministra mucho más en la palabra. A todos nos ministra igual, pero Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, mi hermano. Hay gente que Dios trata con ellos en el servicio apacible. Hay gente que Dios trata con ellos en el fuego. Hay gente que Dios le habla a ellos a través del viento. Dios sabe cómo hablar, como en el Antiguo Testamento. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En este tiempo a los padres por los profetas nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Pero Dios se mueve y ministra y hace como Él quiere porque Él es soberano. Por lo tanto, que se haga la voluntad de Dios. Usted se puede esgalillar, para utilizar una palabra de campo, orando. Puede dejar la garganta orando y si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Así que no pierda tiempo pidiéndole a Dios cosas que Dios no te las va a conceder. Simplemente trate de ser fiel a Dios, viva en fe, creyendo en su palabra y lo demás llega por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va cayendo, mi hermano. Va cayendo en la voluntad del Dios Todopoderoso. El verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que Dios nos suple nuestras necesidades. Cuando tenemos deseos de comida, ¿verdad? Porque nos da hambre, somos seres humanos, Dios siempre va a suplir. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o los que nos ofenden. Como dato interesante, a nosotros se nos hace difícil perdonar muchas veces al que nos hace daño. Y se nos hace difícil muchas veces por falta de identidad. Porque estamos esperando que los demás nos aprecien, que los demás nos valoren, que los demás tengan buen concepto de nosotros y siempre estamos esperando la aprobación del hombre para sentirnos contentos. No esperes nunca la aprobación del hombre. Busca siempre la aprobación de Dios. Y cuando usted entiende que Dios le aprobó a usted, que usted está aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, como Pablo le dijo a Timoteo, usted no tiene que buscar la aprobación de los hombres. Y si los hombres te ofenden, ¿qué importa lo que la gente diga de mí? Lo importante es lo que Dios diga de mí. Yo soy una persona que a veces me mantengo un poquito aislado de muchos ambientes. Siempre he sido así. Y en Cristo también he sido así. Como que me aíslo un poco porque entiendo que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando me asocio con la gente, porque no somos antisociales, cuando me asocio con la gente, entiendo con claridad que el que me da valor es Dios. Ya me dio valor el Señor. No estoy buscando que el hombre me valore, porque el hombre no va a valorar a ningún hombre. El hombre siempre va a mirar tu falla, va a mirar tus errores. De hecho, hay gente que a lo mejor escuchan estos videos y están viendo siempre los errores. La palabra que no dije completa, la palabra que dije mal, a lo mejor porque me confundí un poco. Pero no están mirando las virtudes
Siempre están viendo los defectos de los demás. Y cuando usted hace eso, que siempre está viendo los defectos del otro, usted nunca va a crecer en su interior porque usted siempre va a estar preocupado por los demás y no por su propio ego. Escúcheme con cuidado. Cristo le dijo en cierta ocasión a aquella gente: ¿por qué miras la paja que está en el otro y no miras la viga que está en el tuyo? Alabado sea el Señor. Así que tenemos que perdonar. Dios nos perdona, pero nosotros también tenemos que perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea que aunque estamos siendo tentados, Dios nos va a dar la salida para resistir la tentación. Ahora, como dije al principio, aquí tengo la Biblia católica y quiero leerle lo mismo que acabé de leer en la Reina Valera, porque si usted es católico, me gustaría que usted, pues con mucho cuidado, escuche lo que dice la Biblia que usted tiene en su casa. Y si no la lee, yo le invito para que la lea, para que la analice, porque la palabra es espíritu y es vida. Dice la palabra: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. A terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Vuelve de nuevo, la misma enseñanza. Cuando ores, ora al Padre. No es a María, no es a Pedro, no es a Juan, no es a la abuelita que se te murió, porque son criaturas. Usted no puede orar a una criatura. Usted tiene que orar a Dios. Nosotros amamos a María, la respetamos como mujer usada por el Señor, pero la Biblia me dice a mí que cuando usted ora, tiene que orar al Padre. Cuando ores, ora al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. La misma enseñanza que está en la Reina Valera, que la tengo aquí, la Biblia es Reina Valera, también la católica lo dice, que cuando tú ores, que ores al Padre. No se puede orar a otro. Como las leyes de tránsito. Hay leyes de tránsito que si usted las viola, usted no está siendo obediente a dichas leyes. Así pasa con la palabra del Señor, que si usted no hace caso a la palabra del Señor, usted no está siendo obediente a lo que Cristo dijo, que cuando ores, ores al Padre. ¿A quién usted está orando? ¿A una criatura? Usted le prende velas a un santo. Hacerle una promesa para que te conteste qué. Eso es erróneo, eso la Biblia no lo establece. Lo digo con respeto, con mucho amor, para que usted pueda salir del error. Yo quiero que usted salga del error. No se quede en el error. Sea sabio y salga del error, porque la Biblia está establecida, escrita para que podamos entender con claridad lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Yo te invito para que la leas y compartas esta Biblia muy buena. Yo la compré con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Tengo otra Biblia católica que es mucho más grande que esta, que me la regaló un hermano de una congregación, el hermano Marcelino Pérez, y yo comparto esa palabra y la leo y la escudriño porque es la misma Biblia, simplemente que hay que saber entenderla con claridad, y para entenderla pídale al Espíritu Santo que le ayude, porque todos los que tienen el Espíritu de Cristo tienen la autoridad, porque Dios no hace acepción de personas, y tienen la capacidad de interpretar las Escrituras. Así que hacia adelante en Cristo, y recuerda que cuando ores, oras al Padre.